Grabar. No avisa que está grabando. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 2, completando con una de estas question words. Les doy 2 minutos para leerlo rápido y después chequeamos entre todos. ¿Les parece? ¿Ok? Dale. Dale. I'm going to activate my editing tools. Fíjense que la clave está en leer las preguntas. We ready? Yes. Yes. All right. So number 2. When is your birthday? When is your birthday? ¿Están de acuerdo? Yes. O what time. Si digo what time, ¿cuál sería la respuesta de what time? At 12 o un horario. No, algo así. claro, un Un horario específico. Y como los cumpleaños son todo el día. No queremos preguntar what date? what day is your birthday? What day is your birthday? Eso sí. Pero no day de día, sino date, Date. de fecha. Esperen que no se me teclado. Estamos. When is your birthday? O what date is your birthday? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha cae tu cumple? Very good. Vamos a ponerlo azul, así resalta más. Ok. Todas las respuestas tienen que ser una persona distinta. Quiero distintas voces. Number 3. Where? Do you work? Bueno, Lucas, lo voy a considerar Lucas. Where do you work? Do you agree? Yes. Yes. All right. Where do you Yes. work? In the hospital. Okay. Si yo les pregunto a ustedes, where do you work? ¿Qué me contestan? I don't work. I don't Okay, work. I'm a student. I work from home. ¿Cómo que no trabajan? I work from home. Okay, number 4. Oh, How are you? How are you? Very good. How are you? I'm fine, thanks. Number 5. How does she How? feel? How does she feel? ¿Cómo se siente? How does she feel? She's ill. Number 6. How many? How many sisters have you got? ¿Están de acuerdo? Yes. Yes. How many sisters? Very good. Hay una palabra que significa hermanos y hermanas simultáneamente, que no distingue de género. ¿La conocen?
Siblings, ¿no es? Siblings. Bien, siblings. Ahí la puse en el chat, siblings. Si yo les pregunto, how many siblings, eh, how many siblings have you got? A ver, le pregunto, Gabriel, how many siblings have you got? 2 sisters, podría ser. Yes, perfect. I've got 2 sisters. And you, Fabricio? I got 1 sister and 3 brothers. Very good. Okay, so a lot of brothers. Very good. Number 7. Ajá, ¿qué pongo en number 7? How do you How? get to How work? do you get to work? Ah, How? cuando pregunto por el transporte, ¿cómo llego? By bus. ¿Qué otro puedo decir? Yo puedo decir by bus, by bike, by taxi, by car. Pero si quiero decir caminando o a pie, ¿cómo digo? On I foot. walk. On foot. On foot. La expresión típica es on foot, caminando o a pie. Very good. Todo lo demás va con by y cualquier medio de transporte. Very good. Number 8. When When? does the When? bus leave? When. Otra posibilidad. What time? What time? What time? Very good. What time does the bus leave? At 8 o'clock. Number 9. Which? Who puede ser? My mother and I do. My mother, estoy preguntando por personas. A ver cuál que digo. My brother and I do. My brother and I do. Who? Preguntando por personas. Who. Si quiero usar which, le tendré que agregar algo después de which. ¿Cómo quedaría? Which ¿No lo ves? person? Which Y- members of your family, o claro, which members of your family does the washing up? Queda medio raro igual. Number 10. Where? Where are you going? ¿Están de acuerdo? Yes. 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 Right. 11. How old are you? 11. Which? Which? Ah, me confundí la Okay. ¿Cuál queda mejor? Which o what? Las dos, ninguna estaría mal, pero ¿cuál queda mejor? Which o what? Which? creo. Which? Which, porque estoy viendo las opciones de estos que están acá. ¿Cuál elegís? Very good. Very good. No es tráeme uno de China. ¿Ya? And the last one, sí. ¿Cómo era el último que se eligieron? How How old? old? How How old? How old? old? How old are you? 10 years old. Si yo estoy hablando de un bebé de 3 meses y pregunto, how old is he? ¿Qué digo? ¿Cómo le contesto? He is 3 months old. 3 months old. Okay, very good. Bueno, y ahora quiero que me ayuden a repasar. Si yo quiero hacer una pregunta, hay dos tipos de preguntas. Las que son yes, no, y las que tienen una palabra interrogativa. ¿Se acuerdan cómo era el orden de las palabras para una pregunta? Si era una yes, no question. Auxiliar, persona, Muy bien. verbo y lo que siga. Perfecto, acá lo tenemos, lo habíamos agregado acá la otra vez. Empezamos con el auxiliar, por ejemplo, is, o do, o will, o does, la persona de la que estamos hablando, y el verbo en la forma correcta. Si quiero agregar una question word, yo pongo la question word, y después el auxiliar, el sujeto y el verbo. Esto es lo típico de question making. Pero, cuando hacemos preguntas con who, tenemos dos posibilidades. Si yo digo, por ejemplo, Raquel le pegó a Cristian. ¿Por qué tanta violencia? If I say Rachel hit Christian. Yo puedo preguntar who para que me respondan Raquel o para que me responda Christian, ¿no es cierto? Sí. ¿A quién le pegó Raquel o quién le pegó a Cristian? ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver. Si yo estoy haciendo la pregunta
para que la respuesta sea el sujeto de la acción, fíjense esta oración, dice, Harry loves Jane. Harry loves Jane. Si yo quiero que la respuesta sea Harry, yo lo único que tengo que hacer es reemplazar el sujeto con who. Fíjense cómo quedaría la pregunta. En vez de decir, who does Harry love, yo pregunto, Loves. who loves Jane. Es la misma oración, pero en vez de poner la persona, yo pongo who. Y esa es la pregunta. Pero ahora, si estoy preguntando por ¿cómo se llama la persona que viene después del verbo? ¿Cómo era? Un verbo transitivo. Ajá. Come on, guys. Uno es el sujeto y el otro El objeto. el objeto. Si yo quiero preguntar por el objeto con who, ahí sí le agrego el auxiliar. Fíjense la misma oración, o una oración invertida. Si yo digo, Jane loves Bob. Si yo quiero que la respuesta sea Bob, o sea, el objeto, ahí sí tengo que poner el auxiliar. Who does Jane love? Who does Jane love? ¿Sí? Ese es el único cambio que vamos a ver entre el formato de las preguntas. Y vamos a hacer el ejercicio 3 y con esto terminamos por hoy. I promise. ¿Sí? Les doy 2 minutes. 2 minutes y después chequeamos. Identifiquen cuál es el tiempo de verbo. Si es presente o pasado. Por ejemplo, el número 2 dice, fish live in the water. Live, ¿en qué tiempo está? Presente. En presente. Entonces tengo que usar do o does. Ustedes me tienen que decir cuál de los dos va. Este es complicado porque fish acá está usado en plural. El plural de fish, pescados o peces, es fish, no cambia. Do. Do. So, where do, a ver cómo me queda ahí está. Where do fish Lives. live? Sin ningún tipo de cambio, ¿no? Where do fish live? Acuérdense que si le agregan una S o no, no hay problema. El asunto es que usemos la palabra interrogativa correcta y si podemos, el auxiliar correcto. Si yo digo, por ejemplo, where do fish lives, todo el mundo te va a entender lo que está diciendo. ¿Sí? El asunto es tener la palabra interrogativa correcta y preferentemente el auxiliar correcto. Ok, les doy 2 minutos para de 3 al 11 y chequeamos después.
Ok. ¿Les parece que podemos chequear? Silencio total. Ya se fueron a comer, me parece. Ok, ok. Ok, thank you, Rodri. A ver, number 3 dice, birds fly in the air. ¿Qué tipo de verbo está? Fly. Presente. Present. Presente simple. Entonces uso do o does. ¿Cuál de los dos necesito en este? Do. Do, porque tenemos birds en plural. Entonces, ¿cómo pregunto? What do? ¿De quién estoy hablando? Birds. Birds. Fly. ¿Y qué es la pregunta? ¿Qué es lo que le estoy preguntando? ¿Qué vuelan? No. Pájaros en el aire. What do birds do? O sea, ¿Qué hacen los pájaros? ¿Qué hacen los pájaros? Vuelan en el aire. ¿Cómo digo? What do birds do. do? O does. Perfecto. Ah, El primer do es el auxiliar y el segundo do es el verbo hacer. ¿Se entiende? Este suena medio raro porque es el mismo verbo. ¿Qué hacen los pájaros? They fly. A ver, en la número 4 es de lo nuevo que aprendimos. Si la respuesta es el sujeto, la respuesta es John. ¿Cómo hago la pregunta? Fácil. Yo reemplazo el sujeto por who y el resto me queda igual. Entonces, ¿cómo me Who queda la pregunta? telephoned a week ago? Exactly. Who telephoned a week ago? Who telephoned a week ago? Y la respuesta es Telephone a week ago. John. John. Who telephoned a week ago? John. Very good. Y 5. When. Ahora sí necesito auxiliar. ¿Esto es una oración en presente o en qué tiempo de verbo es? Ah, Pasado. pasado simple. ADD. Entonces, ¿qué auxiliar uso para el pasado? When did Did. John. So, when did, ¿quién? John ¿Qué verbo? Telephone. Telephone. telephone? Ahora pregunta, ¿telephone con ED o No, ¿O no? infinitivo. En infinitivo, ¿no? Ya está el did. Acuérdense que el auxiliar ya hace que el verbo, el do y el does hacen que el verbo no tenga cambios. So, when did John telephone a week ago? Very good. Número 6. Number 6. All of us want to help. Which of you want to help? Ok, esto es lo mismo que who. Which of you es lo mismo que who. ¿O no? Si la respuesta es sujeto, yo copio lo mismo. Which of you want to help? ¿Quién quiere ayudar? Very good. Number 7. La respuesta es John and Sue sent a letter to her. ¿Estoy preguntando por el sujeto o por el objeto? Acá. Sujeto. Por el sujeto. Entonces, ¿cómo me queda la pregunta? Who sent a letter to her? Very good. Who sent a letter to her? Cuando estoy preguntando con who, por el sujeto es lo más fácil porque es la misma oración. Sí, pregunto number 8. They sent her sunflowers. ¿Con what? ¿En qué tiempo estoy acá? Sent her sunflowers. Pasado. Pasado. Entonces, ¿qué auxiliar? Did. Did. Entonces, what did... ¿De quién estoy hablando? They Hey. They. ¿Qué verbo? send. Send. En, Con con D. D. Very good. Send, en infinitivo. What did they send? ¿Me falta algo? ¿Hay quien se da cuenta? Home. Her. Her. ¿Qué le mandaron? ¿Qué le enviaron a ella? Yeah. What did they send her? Sunflowers. Very good. Number 9. Profe, una Sí. consulta ahí. ¿No podría ser what did they send to her? ¿O es her solo? No, el to es opcional, sí lo puedes poner. Ujú. Por lo general usamos la preposición cuando hay algo entre el send y el her, pero se puede usar. Ujú. Bien, gracias. Y el 9. Paul invited Sue
¿Estoy preguntando por el sujeto o por el objeto? Sujeto. Esto. Sujeto, entonces, Who invited Sue? who invited Sue? Easy peasy. Number 10. Anne met Tony. ¿En qué tiempo de verbo está? Presente. Pasado. Pasado. Ah, Ah. ¿cómo es el formato no. presente de met? Met es el pasado. Y el presente, meet, con dos Meet. E. Con dos Very E. good. Y acá en who, ¿estoy preguntando por el sujeto o el objeto? Sujeto. El objeto, entonces tengo que poner auxiliar. El pasado, ¿qué pongo? Who, Did. Who did Anne meet? and, y el verbo en pasado o en infinitivo. Infinitivo. Infinitive. Infinitivo. Very good. Who did Anne meet? Y el último, she bought the red dress. ¿Qué era bought? ¿El pasado de qué verbo? Bye. 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 Buy. Very good. Buy, bought. ¿Cuántos sonidos escuchan en la palabra bought? ¿Cuántos sonidos escuchan? Bought. La palabra bought tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, pero ¿cuántos sonidos? 3. 3. B, O, and T. Bought. Típico de los que hablamos en español es agregarle una G o algo. Bought. Es nada más 3 sonidos. B, O, and T. Bought. A ver. Which dress Did she buy? did she buy? Muy bien. The red dress. Muy bien. Acuérdense que no hace falta tener todo perfecto o todo gramaticalmente correcto. La idea es entender una pregunta que nos hacen y si nosotros tenemos que hacer la pregunta, que tengamos la palabra interrogativa correcta y el auxiliar correcto, cosa que le demos una indicación a las personas que estamos hablando de presente, de pasado o de futuro. ¿Sí? Si tenemos el verbo, le agregamos S o ING o cambiamos de orden algo, no va a ser tan grave si tenemos estas dos palabras clave. La palabra interrogativa y el auxiliar. Ok. ¿Hasta ahora? ¿Todo bien? Por ahora sí. Sí. Bueno, gente. Vale, voy a pausar el recording.